amigos de Cine Garage, otro estreno para este fin de semana. Y no sé, es un poco difícil hablar de este tipo de películas. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Philip K. Dick, uno de los autores de ciencia ficción que a mí personalmente más me gustan, del cual he leído pues, prácticamente todo lo que se ha publicado, ha resultado ser una especie de fuente de inspiración para muchas películas que resultan ser muy exitosas, que acaban siendo muy atractivas, pero que traicionan por completo todos y cada uno de los relatos del pobre Dick en el cual están basadas o en el cual están ligeramente basadas, ocurre en 90% de los casos, y uno de ellos es justo el Total Recall o el famoso Vengador del Futuro, como se le llama en México a la película, herencia de la versión de 1990 de Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone y Michael Ironside en los papeles estelares, ¿no? Ahora tenemos una nueva versión de Total Recall. Por supuesto, el nombre no tiene nada que ver una con la otra. Total Recall es una especie de idea en la que uno tiene finalmente todos los recuerdos que pudieran haber estado olvidados, borrados, escondidos, como sea, llegan de golpe y ese golpe es lo que acaba abrumando a la persona que lo recuerda todo de momento, ¿no? Dentro de la historia descrita por Philip K. Dick hay una empresa llamada Recall, como remembranza, no sé, recall es como recordar, es una palabra fina para usar en lugar de remember, recordar, y esta empresa se dedica a venderle recuerdos a la gente por varias razones, ¿no? En el caso de Total Recall es una persona, un trabajador completamente común y corriente, ordinario, que tiene todo el dinero del mundo, que quiere viajar a Marte. Esto está obviamente ambientado en el futuro, en un mundo dividido en dos. Quiere viajar a Marte y como él no puede costearlo, la empresa le vende el recuerdo de haber visitado Marte. Hasta ahí, digamos, estamos más hablando de la versión de 1990 que de esta. Las dos, insisto, están muy ligeramente basadas en la historia. Y el asunto es que o en Marte o en la Tierra, como ocurre en la versión de ahora del 2012 dirigida por Len Wiseman, a la hora de quererle implantar el recuerdo a este hombre, saltan de momento una lista interminable de recuerdos y de ideas y de sensaciones que hacen verle a este propio hombre que no es quien él creía haber sido, sino que es en realidad un agente que tiene recuerdos muy peligrosos para el gobierno, un gobierno dictatorial además, que resulta ser una persona, digamos, bastante incómoda, para definirlo así, y a partir de ahí se desarrolla la aventura. ¿Qué es lo que ocurre con esta nueva versión? Pues que ahí, digamos, se olvida por completo del relato de Philip K. Dick y se transforma en una película mucho más de acción y mucho más de persecución. No es extraño que esto ocurra porque, insisto, el director de esta nueva versión es Len Wiseman, que si uno revisa su filmografía no ha hecho otra cosa sino que Los Inframundos. Películas que supuestamente son de vampiros y hombres lobo, todo aquello, pero que a la menor oportunidad se convierten en películas de balazos, de acción, de trancazos, de aventura. Está bien, o sea, no pasa nada. El asunto es que yo creo que la historia de Philip K. Dick, que es además pequeñita, 20 cuartillas, da para mucho más juego, como el que incluso se le dio en la versión de 1990, que por algunas ideas y algunas escenas está mucho más vinculada al cuento original. No estoy tratando de decir que hubiera querido que se tradujera el cuento al cine, sino que siendo Wiseman un director muy artificioso a la hora de elaborar sus espacios, porque le gusta que sus personajes reboten y corran y salten y disparen desde muy lejos, pues bueno, de repente vemos cómo da el jalón y transforma lo que sí en un principio era un muy bonito ejercicio de ciencia ficción en un mundo postapocalíptico, dividido en dos, con una economía quebrada, donde había personajes con conflictos hasta cierto punto reales, para llevarla sin la menor explicación a una corretiza loca por las calles de estas dos ciudades en las cuales ocurre la acción de la película. Y se olvida, yo creo que de la idea central, no solo de la historia, sino de su propio personaje, que es tratar de dilucidar si lo que está viviendo es real, es un recuerdo o usa un recuerdo debajo del recuerdo, que además es mucho del espíritu de Philip K. Dick en sus historias, ¿no? Esta idea de que siempre hay alguien persiguiéndonos, de que nunca sabemos quiénes somos, este borde entre lo real y lo irreal, casi entre la locura
y la razón es muy interesante en las historias de Dick. Eso sí, se agradecen las referencias que dentro de la película hay, no solo a otros cuentos y a otras películas inspiradas en Philip K. Dick, sino a otras historias y a otros momentos de la ciencia ficción o del cine en general, ¿no? El hecho de que aparezca citado por ahí de manera visual el 007, que un momento de iluminación del personaje de Colin Farrell ocurre enfrente de un piano mientras él está tocando, nos lleva directamente a una escena fundamental en Blade Runner, que a su vez está basada en una historia muy cortita también de Philip K. Dick, pero que en su momento dirigió Ridley Scott. Todo un clásico, ¿no? Hay por supuesto también referencias al Total Recall de 1990, filmado en México. Hay mucho juego con ese tipo de detallitos y de pequeñas trivias, pero insisto, el jalón se siente demasiado, y la película, especialmente al final, es casi un pastiche de situaciones y de personajes que no sabemos ya realmente qué es lo que estamos viendo, no porque estemos confundidos entre lo real y lo irreal, porque de hecho en ese momento la película se vuelve muy tramposa. Los personajes aparecen cuando de alguna manera no podían ni siquiera estar completos, sino porque la película en sí está, digamos, apresurada hacia su final, muy llena a trompicones y por supuesto completamente desvinculada de la historia real. Si yo tuviera que escoger entre esta película y la del 90, yo la verdad me quedaba con la del 90, que hay ahí incluso un par de escenas que la vinculan directamente con el Inception del Nolan, o al revés, vamos a ser justos, que sí está más apegada a la historia, al espíritu, no a la historia de Philip K. Dick, y que un poco en su ingenuidad futurista acaba siendo un poco más cercana, acaba siendo más tangible. Esta ciudad que construye Len Wiseman, pues sí es como demasiado artificiosa, ¿no? Se acerca también a Blade Runner, está muy vinculada con ella de manera visual, pero este espíritu de decadencia está más bien sustituido por suciedad, lo cual nos hace ver la diferencia entre un director y un digamos, director de arte también, como los que se tuvieron en Blade Runner, y una persona con mucho ojo para la acción tramposa, pero con una visión mucho más reducida, como Len Wiseman. De un lado teníamos decadencia, del otro lado tenemos suciedad. De un lado teníamos una mega ciudad apantallante y apabullante, y del otro tenemos una reinterpretación bastante infantil, si le queremos ver así. Es interesante ver a Colin Farrell, él lo hace muy bien. Ver a Bryan Cranston es siempre una delicia. Tenemos a Kate Beckinsale de un lado, convertida en una especie de Sherminator muy extraña, pero pues bueno, haciendo prácticamente el mismo papel que en Inframundo. El otro está Jessica Biel, o sea, hay un buen juego por ahí, pero yo creo que sí al final se les va de la barranca y no tienen manera de rescatarla. Ya me darán ustedes su mejor opinión. Saludos.